Ok, este misterio ya no te lo puedes perder. Mira, hoy día vamos a ver el misterio de las dos columnas del templo de Salomón. Esto te va a volar la tapa del cerebro, como me lo voló a mí, ¿ok? Entonces, yo siempre me pregunté por qué Salomón puso dos columnas en el pórtico del templo que construyó a Dios, cuando el propósito de las columnas es de proveer soporte. Pero estas columnas no proveían nada, aparentemente eran de adorno, ¿no? Pero vamos a estudiar por qué puso estas dos columnas Salomón cuando construyó el templo a Dios, ¿ok? Sígueme, ¿ok? Sígueme. El libro de Proverbios, escrito por Salomón, 25:2, dice: es gloria de Dios encubrir una cosa. Escucha, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Salomón en su sabiduría escribió este proverbio que a mí me encanta, me fascina, Proverbios 25:2. La gloria de Dios es encubrir, guardar, proteger una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. ¿De qué se trata? ¿No? Yo te pregunto, ¿dónde están los reyes? ¿Ah? Porque cuando Jesús venga, dice en su muslo, tiene escrito un nombre y dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Jesús es Rey de Reyes, yo te pregunto, ¿dónde están los reyes? Los reyes somos tú y yo, su iglesia, porque Jesucristo te ha hecho rey y sacerdote en el orden de Melquisedec. ¿No me crees? Fíjate el video de Melquisedec. Te voy a poner el link aquí abajo para que lo puedas ver. Son 3 videos y tienes que verlo, ¿ok? Jesucristo te ha hecho rey y sacerdote de la orden de Melquisedec, porque Él es el Rey de Reyes, nuestro sumo sacerdote. Gloria sea su nombre, ¿ok? Entonces, Salomón escribe: es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto, ¿ok? Proverbios 25:2. Ahora, Jesús, en Marcos 4:11, dice: y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Esa palabra misterio, como ya te lo expliqué en otros videos, es información a la cual tú sí tienes acceso, pero no todos saben lo que significa. Esto no es un secreto, los secretos de Dios están guardados, así que no te rompas la cabeza tratando de averiguar los secretos de Dios, porque eso no es para ti. Pero esto es un misterio, que es información a la cual sí tienes acceso, pero mucha gente no sabe lo que significa, como el de hoy, el misterio de las columnas que Salomón puso en el pórtico del templo, que lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, Jesús le decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, que es la revelación de Cristo Jesús. Porque cuando Jesús viene, ese es el misterio de la piedad. Él se revela solo a unos cuantos, a sus discípulos, ¿no? Porque Pedro le preguntó Jesús a Pedro: ¿y tú quién dices que yo soy? Pues tú eres el Cristo, Señor, le dice. Eso no te lo reveló ni sangre ni carne, solo mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado, ¿no? Entonces, ese misterio que es el reino de Dios es Cristo Jesús revelado a los hombres. Y dice: pero los que están afuera, y esa palabra afuera viene del griego G1854 de la concordancia Strong, ¿no? Esa palabra afuera significa exo, de donde viene pues la palabra éxodos, ¿no? Que significa salir, ¿no? O excluir, que es lo que están afuera, los que están excluidos, ¿no? Entonces, Jesús dice: pero los que están afuera, pero los que están en el exo, reciben todo en parábolas. Ahora, cuando tú conversas con alguien, tú le hablas directamente porque es de confianza, ¿no? Tú sabes que en matemáticas la línea recta es la línea más cercana entre 2 puntos, pero la parábola también conecta 2 puntos, pero haciendo una semielíptica en matemáticas, ¿no? Entonces, cuando tú conversas con una persona que es de tu confianza, tú hablas confiadamente, pero cuando llega un tercero a la conversación y tú no quieres que el tercero se entere de lo que estás hablando, tú comienzas a hablar en parábola para que el segundo te entienda, más el tercero no entienda, ¿no? Entonces, eso es lo que Jesús hace aquí en Marcos 4:11.
Si tú lees el Marcos, siguiente versículo 4:12, dice, para que estos, teniendo ojos, no vean, teniendo oídos, no oigan, porque si lo hicieran, se convertirían y fueran perdonados sus pecados a los fariseos. ¿Me entiendes? Para que entonces Jesús hablaba en parábolas para no perdonarle sus pecados a los fariseos. ¿Ok? Porque ese era el misterio del reino de Dios, Cristo Jesús. Entonces, yo quiero que tengas este versículo en mente porque ya lo vamos a ver más adelante en las parábolas que usa Jesús. ¿Ok? Ahora, cuando Dios le da el modelo del tabernáculo a Moisés, le dice, vas a poner el atrio, vas a poner el lugar santo y el lugar santísimo donde está el arca del pacto, ¿no? Entonces, eso va a estar rodeado por el muro. Y afuera, donde tú ves donde dice exo, eso es para la gente que estaba afuera. Porque el que entraba al atrio y el que entraba al lugar santo era el sacerdote. Y el que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Entonces, este modelo de exo, de atrio, del lugar santo y del lugar santísimo fue copiado en el templo de Salomón, que ya lo vamos a ver, ¿ok? Ahora, Salomón, aquí ya entramos en materia, ¿ok? Salomón dice que se emparentó con Faraón, rey de Egipto. Esa palabra emparentó viene del hebreo 28:59, que es chatán. Y significa buscar afinidad, tener cosas en común. ¿Ok? Salomón buscó tener cosas en común con Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿qué hizo? Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa. O sea, la casa de Salomón, la casa del Señor, el templo y la muralla alrededor de Jerusalén. Primera de Reyes 3:1. Ok. Entonces, vos sabés que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Te imaginas? 700 esposas y 300 concubinas. 1000 suegras. Salomón tuvo 1000 suegras. Pero en fin, una de ellas era la hija de Faraón. Ahora yo te pregunto, teniendo 1000 esposas con 1000 suegras, ¿por qué Salomón tuvo que buscar a la hija de Faraón? ¿Simplemente porque era bonita? No. Es porque el Faraón, los egipcios, Misraim, ellos tenían algo que Salomón buscaba. ¿Y sabe lo que era? ¿Sabe lo que era? Conocimiento acerca de la construcción. ¿Quién eran los maestros de la construcción? Eran los egipcios. ¿Quiénes eran los que hacían grandes monumentos, grandes edificaciones faraónicas? Eran los egipcios, los de Misraim. Y Salomón necesitaba esa sabiduría de los egipcios para poder construir. Entonces, por eso va y busca a la hija de Faraón y se emparenta, busca afinidad, tener cosas en común con Faraón. Y se lleva a la hija de Faraón y también el conocimiento de los egipcios de cómo poder construir. ¿Por qué? Porque el templo iba a ser construido, mejor todavía no te lo digo, para no arruinarte el video, pero hay algo que Salomón buscaba, que ya lo vamos a ver, que venía del conocimiento de los egipcios, ¿ok? Que está metido dentro del templo. Entonces, si hacemos así un 3D, tú puedes ver ahí el patio, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo que está dentro, que no se ve. Pero afuera hay dos columnas. Fíjate, esas dos columnas que estaban hechas de bronce, ¿no? Ahí medio anaranjadito. Pero si tú las comparas con las columnas que están fuera del templo, ahí tú ves esas columnas de atrás, esas columnas eran de piedra. Pero las dos columnas que pone Salomón en el pórtico del templo no soportaban nada. Aparentemente estaban de adorno. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puso 4 o 1 o 5 o 10 o 7? ¿Por qué tuvo que poner 2 columnas? Eso es lo que vamos a ver. Ese es el misterio que Dios te va a revelar ahora. ¿Ok? Así que sígueme. Y dice, Primera de Reyes 7:13. Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Ahora,
Cuando la Biblia te da el nombre de la tribu, yo siempre te aconsejo que vayas al Génesis 49 y veas la promesa, la profecía que dio Jacob, su padre, a sus 12 tribus. Cuando vemos eso, a Neftalí se le profetizó que iba a ser como una sierva en libertad y palabras hermosas saldrían de él, ¿no? Y acá dice que este Hiram de Tiro era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Y su padre era un hombre de Tiro, artífice de bronce, estaba lleno de sabiduría. Ah, mira, lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. ¿Ok? Entonces, se había cumplido lo que el padre Jacob le había profetizado a los de Neftalí, que iban a ser libres y que iban a tener palabras hermosas, llenos de sabiduría, llenos de inteligencia y pericia. ¿Me entiendes? Se estaba cumpliendo lo que el padre Jacob había profetizado a su hijo Neftalí. Entonces, tú sabes que los datos se convierten en información. La información se convierte en conocimiento. El conocimiento se convierte en sabiduría y la sabiduría se convierte en santidad. Y eso es lo que busca Dios, que sea santo. Pero para tener santidad necesitas tener sabiduría y para tener sabiduría necesitas tener conocimiento y para tener conocimiento necesitas información y para tener información necesitas tener datos. Porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento pero no es sabia. Por ejemplo, hay gente que se pone a beber alcohol y sabe, tiene el conocimiento que no debe manejar, pero sin embargo maneja y se estrella, mata a alguien, termina en la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento, pero no tuvo la sabiduría de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero son nulos en sabiduría. Conocen qué es lo que deben hacer, pero no lo hacen, y hacen lo que no deben hacer, y no son sabios. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, al final dice, y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y dice, fundió las 2 columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos y un cordel de 12 codos. Medía la circunferencia de las 2. Hizo también los capiteles de bronce fundidos para colocarlos en las cabezas de las columnas, es decir, en la parte de arriba de la columna. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel era de 5 codos también. ¿Correcto? Ahora, yo quiero que te memorices estos datos, ¿ok? La columna medía 18 codos de alto y era de bronce. Y el capitel que estaba sobre la columna medía 5 codos. Repite, 5 codos, así como 5 dedos de tu mano, eso medía 5 codos. Porque vos sabés que el codo en los tiempos de Salomón era prácticamente la medida de tu codo hasta la punta de tu dedo. Eso era lo que medía un codo. Pero yo quiero que te memorices que aquí dice la altura de un capitel era de 5 codos, así como los 5 dedos de tu mano, y del otro capitel también eran 5 codos. Primera de Reyes 7, 15 y 16. ¿Ok? Ahora, dice, erigió pues, es decir, la puso de pie, la erectó, la puso en posición vertical, pues las columnas en el pórtico del templo. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquim. Y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. ¿Por qué? ¿Por qué Salomón, en su, no digo infinita sabiduría, pero en su inmensa sabiduría, la llamó a la derecha Jaquim y a la izquierda la llamó Boaz? ¿De dónde? ¿A quién se le ocurrió ponerle estos nombres? A Salomón, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y en lo alto de las columnas había lirios tallados. Así fue terminada la obra de las columnas. Primera de Reyes 7, 21 y 22. Vos sabés que la escritura hebrea es de derecha a izquierda. Por eso aquí dice bien claro, la primera es la de la derecha, porque cuando tú estás frente al templo, mirando el templo, tienes 2 columnas, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás mirando el templo de frente, la de la derecha se llama Jaquim.
y la de la izquierda se llama Boaz. Ahora, ¿por qué no le puso A y B? ¿O por qué no le puso la columna de la izquierda o la de la derecha? O la del día y la noche, el sol y la luna, o cualquier nombre paralelo. ¿Por qué la tuvo que llamar Jaquín a la de la derecha y Boaz a la de la izquierda? Ahora, cuando tú ves un templo masónico, tú ves que a la entrada hay 2 columnas. De aquí viene, pues. Pero hay muchos masones que ni siquiera saben por qué. Y yo te lo voy a decir aquí. ¿Ok? Entonces, recuerda, la de la derecha se llamaba Jaquín y la de la izquierda Boaz. Y eran de bronce. Digamos algo así. ¿Ok? Algo así era. Tenías el templo, la entrada al templo, y habían 2 columnas. Una a la derecha, que era Jaquín, y la de la izquierda era Boaz. Y ahí tú puedes ver en la parte de la derecha de la columna, ahí está, medía 18 codos la altura de la columna, y arriba de la columna había un capitel, que era de 5 codos, así como los dedos de tu mano, 5 dedos, 5 codos. Y arriba de eso habían como unos lirios, una decoración que medía 4 codos. Esto es importante, ya te voy a decir por qué. ¿Ok? Entonces, digamos que el templo era algo así. ¿Ok? Acuérdate las medidas. Ahora, ahí vamos a hacer una pausa. Te voy a llevar a una parábola de Jesús para que tú puedas entender de dónde viene este nombre de Jaquín y de Boaz. Porque Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Porque Jesús estuvo con los hijos de Sadoc, con los sadoquitas, desde los 12 años hasta los 30 más o menos, estudiando todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Donde habitaba pues Juan el Bautista. ¿Ok? Con los sadoquitas. Que muchos creen que son los esenios, pero la verdad no eran los esenios, eran los hijos de Sadoc, los de Zadik. Por eso te digo, mira el video de Melquisedec, porque Melquisedec viene de Melac y Zadik. Melac, rey, y Zadik, justicia, rey de justicia. Por eso Hebreos dice rey de justicia. No te lo voy a explicar aquí todo, pero mira el video de Melquisedec, el misterio de Melquisedec, y ahí vas a entender por qué Jesús fue a buscar a Juan el Bautista. Ya, entonces Jesús aquí le dice, escucha otra parábola, porque ya les había predicado otra parábola. ¿A quién? A los fariseos. ¿Ok? A esta secta judía de legalistas recalcitrantes. ¿Ok? Que habían inventado sus propias leyes y por seguir más sus leyes que a Dios. Entonces Jesús le dice, mira muchachos, venga, vení para acá, escucha otra parábola. Y les comenta otra parábola. Había una vez un hacendado, ¿ok? Un hombre que tenía una hacienda, un terreno, un campo. Dice, plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Mira lo que Jesús está diciendo, ¿eh? Acá hay palabra profunda. Ya los fariseos se olían que Jesús iba a hablar de ellos, porque siempre los fariseos le buscaron los 5 patas al gato. Querían hacerlo a Jesús pisar el palito. Siempre le buscaron la sinrazón a Jesús para agarrarlo. ¿Ya? Entonces, Jesús les da una parábola aquí acerca de la construcción. Había una vez un hacendado que plantó una viña. Hay un montón de trabajo de construcción en hacer una viña. Y dice que la cercó con un muro. Ahí hay mucho trabajo de construcción. Y cavó en ella un lagar donde se pisan las uvas para sacar el mosto y obtener el vino. Ahí hay mucha construcción también. Y aún así dice que edificó una torre, ¿no? Para que poner ahí un atalaya, un centinela, para que cuidara todo. Hay mucha construcción ahí. Y dice que la arrendó, ¿no? No la alquiló, la arrendó. Es decir, hizo un contrato con estos labradores, diciéndoles, mira, al final del tiempo me das mi parte y tú te quedas con la parte, si tú la trabajas y me das lo que es mío y te quedas con lo que es tuyo, ¿no? Hizo ahí un arriendo, un contrato. Entonces la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. El tipo se fue, se mandó mudar. Entonces dice que cuando se acercó el tiempo de la cosecha, de la vendimia, de cosechar las uvas, dice que envió a sus siervos, a los labradores, para recibir su fruto, su parte que le tocaba al dueño de la viña. Pero los labradores, tomando a los siervos, dice que a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon.
Mira, esto nunca sucedió. Esto es una parábola, como una película. Esto nunca sucedió, no es historia. Es lo que Jesús les está tratando de hacer entender a los fariseos. ¿Por qué? Porque después le va a hacer una pregunta. Y ahí vas a ver, les va a hacer una pregunta y vas a ver. Pero los labradores tomando los siervos, a uno lo golpearon, al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. 3, ¿no? Habían 3 ahí. Entonces, dice, volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero. Es decir, el segundo grupo eran al menos 4, digamos 6, ¿no? Y le dice que le hicieron lo mismo. A estos tipos los golpearon, lo mataron y los apedrearon. Le hicieron lo mismo, ¿no? Entonces dice, finalmente, dice Jesús, el dueño dice que les envió a su hijo diciendo, al menos respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Mirá, venid, matémoslo y apoderémonos de la heredad. Porque si matamos al hijo, nos quedamos con todo el terreno, con toda la hacienda, con toda la viña, ¿no? Porque ya no hay heredero. Y dice, y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Se deshicieron de él. Les importó un cuerno. Se deshicieron de él. Entonces aquí viene la pregunta. Mira, aquí viene la pregunta que Jesús le va a hacer a los fariseos acerca de todo esto, de su parábola. ¿Ok? Mira lo que le dice. ¿Ah? Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Jesús le pregunta a estos recalcitrantes fariseos. Y ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable. En otra versión le dice, les dará muerte. Dentro de su sensatez, los fariseos respondieron algo sensato, ¿no? Llevará a esos miserables a un fin lamentable, probablemente la muerte. Y dice que arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo, ¿no? Entonces, fíjate la pregunta que después de que Jesús les había explicado todo esto de que cuesta mucho trabajo la construcción, ahora Jesús les va a decir algo. Mira, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Mateo 21, 33 al 42. Ahí está toda la historia. Mira lo que le dijo Jesús. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. ¿De dónde sacó Jesús ese versículo? Porque le está diciendo a sus fariseos, ¿nunca leíste en las Escrituras? ¿De dónde lo sacó? Pues lo sacó del Salmo 118, 22. Ahí está bajito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Entonces, Jesús les está diciendo, lo que tú desechaste, eso es lo que ahora tú necesitas. Lo que tú pensabas que era basura, ahora lo necesitas más que nunca. ¿Me entiendes? Lo que tú desechaste, lo que pensabas que no era, ahora es, y es lo que tú necesitas, ¿no? La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular, se ha convertido Cristo Jesús, porque Jesús mismo después es en la declaración de Pedro, Él es la roca, ¿verdad? Lo que los fariseos desechaban a Cristo Jesús, ahora lo tienen que necesitar a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús se había convertido en la piedra angular, la principal del ángulo. ¿Ok? Ahora, tú me dirás, pero ¿y esto qué tiene que ver con las 2 columnas? O tiene que ver mucho, casi todo, porque te voy a explicar qué significa la piedra angular. ¿Ok? ¿Qué significa la piedra angular? La piedra angular también se le conoce como punto de apoyo y viene del latín ful y de la otra palabra crum, de donde viene la palabra inglés fulcrum o el español fulcro.
Y esta piedra angular o fulcrum o fulcro viene de dos palabras del español que es fulcio y crum. Escucha esto. ¿Eh? La piedra angular, el punto de apoyo, el fulcrum viene de fulcio y de crum. Ahora, fulcio significa una viga, un tablón o la base. Y crum viene de culum o columna, fundación. Acordate estas dos palabras, base y fundación. Arquímedes, este famoso matemático, una vez dijo, deme un punto de apoyo y moveré el mundo. La palanca, el sistema de palanca. Ya estás entendiendo ahora por qué Salomón nombró las dos columnas en el pórtico de Jaquín y Boaz. Algunos ya la entendieron, otros, tranquilo, ahí te lo voy a explicar, tranquilo. Arquímedes, en griego, viene de arcos, que significa máster o maestro. Y Medea, que es planear o pensar, el maestro pensante, ese es su nombre, Arquímedes. ¿Ok? Pero acordate, fulcio, que significa una viga, un tablón o la base. Y crum, culum o columna o fundación. Ahora, mira, vamos a ir a Job. Job 38. Vos sabés que Job le reclamaba mucho a Dios. Y Dios en el capítulo 38 se cansa y le dice, mira Job, en otras palabras, ¿no? Mira, tú crees que lo sabes todo. Entonces, ciñete el cinto y ponte de pie y respóndeme como hombre lo que te voy a preguntar. Y Dios le hace 84 preguntas al hilo a Job y Job no responde una, ¿no? La primera pregunta que le hace es, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Cuáles son sus medidas? ¿Cuál es su largo, su alto, su ancho? Respóndeme si tienes inteligencia. Y le hace esta otra pregunta, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Y esa palabra base es del hebreo de la concordancia Strong 1.34, que significa ítem o columna. ¿Sobre qué están fundadas sus columnas de la tierra? Mira lo que le dice. ¿Eh? Y también en el mismo verso 38.6 le dice, ¿o quién puso su piedra angular? Que es el hebreo 64.38, piná o fulcro. Mira, entonces, en otras palabras, lo que Dios le está preguntando a Job es, ¿dónde está Jaquín y Boaz? Job 38.6. ¿Sus bases y su fundación? ¿Ah? ¿Dónde está el fulcro? Le está diciendo Dios a Job. Mira, Jaquín viene del hebreo 31.99, Yaquim, que significa se establecerá. Pero la raíz etimológica de esta palabra Yaquim viene del hebreo 35.59, Kun, que significa erectar, poner en pie, ponerlo perpendicular, pararlo, ponerlo en posición vertical. Y eso es la columna o fundación. Yaquim, que significa columna fundación. Ahora entiendes por qué Salomón le puso a una columna Jaquín o Yaquim. ¿Y por qué le puso a la otra Boaz? Porque Boaz viene del hebreo 11.62, que significa ángulo, piedra angular, fulcro o base. ¿Me entendés? Entonces, cuando Salomón se une a la hija de Faraón, adquiere el conocimiento de los egipcios de cómo poder edificar y cómo poder mover cosas a través de un sistema de fulcro. Y los maestros eran los egipcios. Entonces, Jaquín y Boaz es el sistema de la palanca, de potencia y resistencia. Cuando tú ves la flecha roja, va hacia abajo, la flecha azul es la que sube, porque ejerce una fuerza de resistencia. Pero depende de dónde pongas el fulcro, que es el triángulo ahí morado, ¿no? Si tú lo pones en el medio, tienes pues un sub y baja, que todos hemos jugado de niño, ¿no? Pero cuando lo pones lejos, puedes mover un gran peso con una poca fuerza. Entonces, Jaquín y Boaz es un sistema de palanca que Salomón había creado cuando construyó el templo. Mira, el templo tenía un sistema escondido de palanca dentro de las columnas de Jaquín y de Boaz.
¿Ok? Entonces, este mecanismo se activaba a una recámara en el lugar santísimo, donde subía a través de un sistema que ya te lo voy a mostrar de levas, subía una recámara donde Daniel y compañía puso el arca del pacto. ¿Ok? Ya te lo voy a enseñar un ratito. Entonces, las columnas dice que eran de bronces. ¿Ok? Ambas. Y vos sabés por qué eran de bronce, porque eran huecas y estaban llenas de arena. Y dentro de ellas funcionaba el sistema de palanca. Ahora, ahí tienes las medidas, ¿te acuerdas? 18 codos de alto a la columna, 5 codos el capitel sobre la columna. Acuérdate estos 5 codos, así como los 5 dedos de tu mano. ¿Ok? Entonces, aquí adentro de la columna había un sistema, un mecanismo de palanca. Y dice, la altura de una columna era de 18 codos y tenía sobre ella un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos. ¿Qué pasó aquí? Yo pensaba que era de 5 codos, como los 5 dedos de tu mano. No, en Segunda de Reyes 25:17 dice que la altura del capitel era de 3 codos. Entonces, ¿qué pasó con los 5 codos? Con una obra de malla y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y la segunda columna era igual con obra de malla. Pero ¿qué pasó con los otros 2 codos? Es que cuando Nabucodonosor sitia la ciudad, pone un muro para que nadie entre, nadie salga, y la gente se moría de hambre en Jerusalén. Entonces, Daniel y compañía comenzaron a golpear esta columna en la parte de abajo y la arena salía. Y ese capitel de 5 codos se metía dentro de la columna debido a la falta de arena que salía por abajo y accionaba un mecanismo, un sistema de palanca dentro del templo que hacía subir una recámara en el lugar santísimo, donde ellos pusieron el arca, y al golpear la otra columna de Jaquín y de Boaz, accionaban el mecanismo inverso y la cámara descendía, y ahí pudieron sacar el arca. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto está tremendo. Mira, esta es una vista transversal del templo, y tú puedes ver cómo la columna que está a la derecha, cuando la columna salía a la arena, empujaba la base sobre el fulcrum y accionaba el mecanismo de palanca y hacía que subiera una recámara en la cual se ponía el arca, y al accionar la otra columna, Jaquín y de Boaz, el sistema de palanca era inverso y la recámara bajaba y sacaron el arca del pacto y la escondieron. Por eso es que cuando Nabucodonosor destruye la ciudad, quema todo, se mete al templo y no encuentra el arca. Se llevaron todo, hasta los utensilios que eran de oro y de plata, se lo llevaron a Babilonia, incluyendo las columnas. Y ya tú verás en el libro de Daniel, cuando el hijo de Nabucodonosor hace un festín y manda a traer estos objetos de oro, y hace pues un paganismo, una orgía, y se le aparece la mano y le escribe en la pared: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Tu reino ha sido contado y ha sido hallado falto, ¿no? ¿Por qué? Porque estos objetos de la casa del Señor estaban consagrados a Dios, y va y los malutiliza en su orgía. Y no le gustó a Dios para nada eso. Pero ya, eso es otro tema, ¿no? Entonces, cuando Nabucodonosor destruye el templo, no encuentra el arca, porque ya el mecanismo había sido activado. Y ese capitel de 5 codos, ya se había metido 2 codos dentro de la columna. Entonces, por eso es que esa columna decía que medía solamente, el capitel medía 3 codos, porque así lo encontraron, de 3 codos, porque ya 2 codos habían sido accionados en el mecanismo de palanca dentro de la columna. Entonces, los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor.
y llevaron el bronce a Babilonia. Se destruyeron todo y se llevaron el bronce a Babilonia. Imagínate. Es por eso que Salomón, en su sabiduría, sabía que algún día los enemigos iban a tratar de robarse el arca. Y él diseñó el templo con un sistema de palanca para poder salvar el arca en caso que el enemigo viniera a llevársela, ¿no? Y así se cumple la profecía que Salomón había dicho, que Dios habitaría en oscuridad. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Primera de Reyes 8:12. Porque cuando el arca sale del lugar santísimo a lo que se conoce como las minas del rey Salomón, ahí debajo de Jerusalén, porque él había sacado la piedra de ahí para edificar los muros de Jerusalén, había dejado un montón de minas, ¿no? De cuevas debajo de la ciudad. Entonces ahí, que estaba oscuro, ahí guardaron el arca. Hasta que llegó Jesús y fue crucificado en la cruz y su sangre va al arca, ¿no? Ya, eso es otro tema, ¿no? Según dice Ron Wyatt, que él encontró el 6 de enero del 2001, encontró el arca. Y la sangre que estaba sobre el arca la mandó a un laboratorio en Jerusalén, y dice que esa sangre era una sangre especial humana, que solo tenía 23 cromosomas de la madre y un solo cromosoma del padre. Imagínate, ¿no? Entonces, así se cumplió la palabra que había dicho Salomón, que Jehová habitaría en la oscuridad. Ahora, sabemos que ya Dios ya no habita en el arca, ¿no? Dios habita en la alabanza de su pueblo y habita dentro de los suyos, porque tú sabes que Dios nunca habitó en dos templos a la misma vez. Primero habitó en el tabernáculo de Moisés, de ahí habitó en el arca del pacto, del primer templo. Cuando ese primer templo fue destruido por Nabucodonosor, Dios habitaba en el segundo templo, que fue reconstruido en los días de Nehemías y de Ezra, ¿verdad? Pero cuando el emperador romano, bajo las órdenes de Tito, destruyeron el segundo templo, hasta el día de hoy, Dios ya no habita en ese templo. Ahora habita en sus creyentes, ¿me entiendes? En su iglesia, que somos nosotros. Él habita en la alabanza de su pueblo, ahora. Ahora, cuando la iglesia sea arrebatada, Dios va a habitar en el tercer templo va a haber un tercer templo que va a ser reconstruido por los judíos, ¿ok? Pero Dios ya no va a habitar ahí, porque ahí se va a sentar el anticristo, ¿no? Ya, pues eso es otro tema. Entonces, yo quiero que te concentres aquí en cómo Salomón diseñó el templo y con sus dos columnas para que escapara el arca del pacto, que tipificaba la presencia de Dios. ¿Ok? Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo. La gloria siempre sea para Él. ¡Selah!